Buenos días, Dios les bendiga. Esta es la pastora Priscila Torres Luzunaris de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo. Se encuentra junto a mí mi esposo, el hermano Juan A. Colón, que me acompañará en el cántico con su guitarra. Dios les bendiga. Ahora te invito a que nos unamos en una oración de dedicación de este tiempo que tendremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias porque este día tú nos los ofreces para que lo vivamos delante de tu presencia. Y eso, Señor, queremos hacer. Por eso queremos comenzar nuestro día, aleluya, dándote a ti la alabanza, la gloria y la honra que tú mereces. Tú eres el que suplirás todo lo que nos falte para vivir este día. Mira a los hermanos que están unidos y a los amigos a escuchar y ver este culto virtual, Señor. Te pedimos que la bendición tuya sea sobre sus vidas. Mira a aquellos que nos han escrito con peticiones de sanidad, Padre amado. Pedimos que la intervención de tu poder sea sobre las vidas que se encuentran en estos momentos pasando una condición de salud o están esperando los resultados médicos de unas situaciones. Padre amado, te pedimos que seas tú dando paz y que nada negativo, Dios mío, ocurra en estas vidas. Te damos a ti la gloria porque tú eres el que contestas nuestras peticiones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Y comenzamos con el cántico Dios no está muerto. Dios no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Dios no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, con poder y gloria se levantará. Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Dios no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Dios no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Aleluya, qué bonita esperanza tenemos, porque Jesús resucitó de la muerte y nosotros también tenemos esa promesa de vida eterna. Ahora te invito a que consideremos la palabra del Señor y estaremos dando lectura al capítulo 3 del libro de Hechos. Capítulo 3 del libro de Hechos. Te invito a que busques tu Biblia y nos acompañes en esta lectura, que será también la que utilizaremos para la reflexión de este día. Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aleluya. Los versículos que hemos leído nos hacen un resumen de lo que había acontecido a Jesús de Nazaret un poco tiempo atrás en la ciudad de Jerusalén. Estos versículos fueron dichos por el apóstol Pedro, uno de los más estrechos seguidores de Jesús en su ministerio terrenal. Y él buscó aclarar por qué poder se había realizado la sanidad de un cojo de nacimiento. Un hombre que era conocido por la multitud que le estaba escuchando, pues éste pedía todos los días limosnas en el templo, en la puerta conocido como la Hermosa. El discurso dado por Pedro o predicación, teniendo a su lado todavía al cojo que había sido sanado, era revelador, pues declaraba que la sanidad había sido en el nombre de Jesús. Pedro comenzó su mensaje poniendo énfasis no solo en la muerte de Jesús, sino también en su resurrección. Hoy nosotros conmemoramos también este hecho, la resurrección de Cristo. Este aprovechó la sanidad de este hombre que todos conocían para predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pedro les aclaró a la multitud que les rodeaba que el milagro que ellos habían presenciado no procedía de su propio poder, pues ellos eran solamente testigos del poder de Dios. ¿Cuántos de los que nos están viendo son también así? Amén, testigos Dios. del poder de Dios. Dios es grande, Siendo este mismo poder por la fe el que había levantado de entre los muertos a Jesús, al cual ellos habían matado. Las palabras dichas por Pedro podrían resultar duras de oír, porque lo señalaban a ellos como culpables de la muerte del santo y justo Hijo de Dios. Sin embargo, estas eran muy necesarias para que el pueblo tuviese nuevamente la oportunidad de salir de su ignorancia con respecto a Jesucristo, el cual murió en la cruz para darles salvación a ellos, aunque les rechazaron. Ahora Pedro y Juan, con valor, se estaban levantando ante ellos para declararse testigos del poder del nombre de Jesús para sanar y salvar. Ellos también se estaban señalando como testigos de la resurrección. Lo que estaban anunciando, lo estaban haciendo para que creyesen y que mediante la intervención del Hijo de Dios que había sido levantado de entre los muertos, ellos pudiesen convertirse de su maldad, pues podían tener ahora nuevamente la oportunidad de creer en Jesús y ser salvos. El apóstol Pedro logró con sus palabras dirigir a los creyentes y a los oyentes al arrepentimiento y a la conversión, para que por medio de la sangre de Cristo fueran borrados sus pecados. Este los introdujo también a creer en lo poderoso de la resurrección de Cristo. Con la razón que él les expuso, se produjo la conversión de 5,000 vidas para el reino de Dios. ¿Cuál es la importancia del mensaje de la resurrección de Cristo?
¿Por qué resulta importante resaltar el significado de la resurrección? Lo primero que debemos considerar ante la resurrección de Cristo es que ésta confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario. La sangre que allí fue derramada es la única que quita los pecados del ser humano. Este busca obtener el perdón de Dios, pero no puede ser a base de obras, sino a base de aceptar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En la cruz, Jesús tuvo que enfrentar a las fuerzas del mal para romper el dominio del pecado sobre el ser humano. Cuando expiró, el enemigo de las almas pensó que había ganado, que había vencido a Cristo, porque el pueblo había rechazado en ese momento el mensaje, lo había vejado, lo había despreciado y lo había rechazado. Sin embargo, Jesús, antes de expirar, dijo las palabras clave para su resurrección: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí Jesús estaba anunciando no tan solo que estaba listo para expirar, sino que estaba también listo para aguardar lo próximo que se manifestaría por decisión de su Padre Celestial. Su muerte física no era el final, pues había una promesa que podemos encontrar la dicha en el Salmo 16, versículo 10, que dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús era el santo de Dios, como Pedro lo declaró a la multitud. También Jesús había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo dijo hablando de su cuerpo como el templo del Espíritu de Dios que estaba sobre él, y así había podido llevar a cabo su ministerio terrenal. Recordemos que Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando Jesús resucitó al 3er día, ni aun sus mismos seguidores daban crédito a su resurrección. Pero todo esto cambió cuando comenzaron a ver las pruebas indubitables de que había ocurrido la resurrección de Cristo. Empezaron a tener primeramente el testimonio de unas mujeres que habían acudido apenadas y con muchas preguntas hacia el sepulcro. Sin embargo, al llegar allí, encontraron que la piedra que tapaba la tumba estaba removida. Al entrar dentro de la tumba, vieron allí unos ángeles, y uno de ellos le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué tremendo anuncio para estas mujeres que estaban angustiadas porque iban a tener problemas para entrar a la tumba. Pero sin embargo, ya todo estaba eliminado. Todo obstáculo estaba quitado. Ellas, al mirar a su alrededor, lo que vieron fue solamente los lienzos que habían envuelto el cuerpo de su maestro. De allí, éstas salieron a testificarles a los discípulos de Jesús que estaban encerrados por temor a las autoridades romanas. Mientras tanto, en otro lugar se estaba dando otro evento, y era que había unos discípulos que iban de camino a Emaús, y ellos iban dialogando entre ellos acerca de las cosas que habían vivido en los últimos días, cuando a su lado se le unió un caminante
Y ese caminante entabló con ellos un diálogo hasta que ya llegaron a un lugar donde parecía que ese caminante iba a seguir su trayecto, pero esto le invitaron, a que se uniera a ellos, que posara con ellos ese día. Y cuando llegado el momento en que hubo la partición del pan, le dieron a este extranjero la oportunidad que lo hiciera. Y este supuesto extranjero o caminante dio gracias y partió el pan. Y ahí ellos se dieron cuenta de que esta persona ellos la conocían y pudieron identificarlo como Jesús. Y en ese momento Jesús desapareció de su vista. Y entonces ellos decidieron volverse para contarle a los discípulos de Jesús de que habían tenido la experiencia de compartir con el Cristo resucitado. Qué cosa tremenda, hermanos, tener una experiencia de esa calidad. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. La salvación y la resurrección de Jesús es una realidad para el creyente, para el cristiano. El Evangelio de Cristo no está basado en opiniones, sino en hechos. Tenemos al apóstol Pablo que en 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 5 al 8, nos trae un resumen de la resurrección de Jesús mediante la presentación de diferentes testigos a los cuales él se le apareció luego de haber resucitado. Y en el versículo 8 específicamente, el apóstol Pablo se incluye a sí mismo al decir: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y cuando uno sigue leyendo este capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos 22 al 23, él hace un paralelismo de los efectos del pecado y los efectos de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo escribe así: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vendrán a vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y cuando uno lee los versículos 55 al 57, el apóstol Pablo declara que la resurrección de Cristo despoja a la muerte de su aguijón. Con estas preguntas el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Su resurrección es la prueba de su conquista sobre el pecado y la muerte. La muerte no lo pudo retener. Este punto es bien importante para nosotros, los creyentes en Cristo. Es fundamental para nuestra salvación y para nuestra esperanza de resurrección. Cristo es la primicia de los que durmieron. Él es el primero en resucitar para siempre, con un cuerpo incorruptible y glorioso. El cuerpo de Jesús es un cuerpo real, pero un cuerpo que tiene el poder de aparecer en habitaciones cerradas. Así tuvo la experiencia. Los discípulos, cuando en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19, se nos relata la experiencia siguiente. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso
en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Nosotros como iglesia tenemos que seguir proclamando un mensaje completo de salvación, un evangelio que habla de un Cristo que murió en la cruz, pero también de un Cristo que al tercer día resucitó de entre los muertos, y la sangre que derramó en el Calvario aún sigue siendo eficaz para el perdón de los pecados. La aceptación de los hechos de la resurrección resulta crucial, porque se constituyen en la misma esencia del cristianismo. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. Hay evidencia histórica y bíblica que nos dan un testimonio confiable, que confirman el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos. La resurrección de Jesús revolucionó la vida de sus seguidores, pues estos fueron testigos y pudieron también verlo cuando ascendió a los cielos. No podían seguir ignorando el poder del Cristo resucitado. Ya no era el maestro que hacía milagros, sino el que había vencido la muerte y estaba ascendiendo hacia los cielos. Su fe en un Cristo crucificado y resucitados los llevó a ser testigos valientes, dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. La gracia salvadora los transformó en valientes, en hombres y mujeres que a todo aquel que se encontraban le decían lo que habían visto, oído y vivido acerca de Jesús como su Salvador y Señor de sus vidas. Hoy yo te invito a confiar en aquel que por su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos es el único que te puede salvar y dar vida, y vida en abundancia. Su resurrección es lo que nos da seguridad con respecto a esta vida terrenal que estamos viviendo, porque nos evidencia que hay una vida más allá de la muerte. Recuerda esto: sea que vivamos o que muramos, si hemos creído en Cristo como el Salvador de nuestras almas, somos de Él, y lo que es de Él, nada ni nadie lo puede arrebatar. El que ha resucitado de entre los muertos es el que ofrece vida eterna. Y lo único que se tiene que hacer para obtener los beneficios de la vida eterna es creer en Él. Finalmente, quiero decir que cuando andamos unidos a Cristo, Cristo no nos ve como nosotros nos vemos, ni Dios nos ve como nosotros nos vemos, sino que Dios nos ve a través de los méritos de su Hijo Jesús, el que se dio en la cruz del Calvario y resucitó triunfante al tercer día. Dios te bendiga. Ahora te quiero invitar a que participes conmigo de esta oración final. Y vuelvo y invito a aquel que no ha hecho una decisión por Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento deseado. No digas, no, yo tengo que estar preparado para aceptarle. Si tú has sentido en tu corazón que esta salvación tan grande es para ti,
Hoy es el momento aceptable. No pienses que hay que hacer cosas, que tengo que estar en X o Y manera para que entonces yo pueda dar ese paso. No, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creed en Él, porque Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, también nosotros algún día estemos. Así que te invito a que hagas esa decisión por el Cristo de la gloria. Él te ayudará con su Santo Espíritu a caminar la senda de esta vida, la senda que Él trazó. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que me has dado de traer esta reflexión acerca de la resurrección de nuestro Cristo, que tú lo resucitaste de entre los muertos, con poder y gloria se levantó. Aleluya. Y sabemos que tenemos a un intercesor delante de ti por nosotros. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio. Ahora te pido, mi Señor, que tú mires si alguien está en estos momentos haciendo un paso de fe en aceptarte a ti como el Salvador de su vida. Que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Que tu sangre, Señor, sea lo que le traiga paz y seguridad de que tú, Señor, le has perdonado. Así lo creemos, que tu sangre hoy sigue siendo eficaz para salvar, para perdonar los pecados. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Gracias por tu atención y te invito a que compartas con nosotros en otro momento una reflexión acerca de la palabra del Señor. Nuestra dirección en Emajagua es pasando el edificio de la égida de la policía. Se sigue subiendo una pequeña loma, luego a mano derecha se ve un parque y luego está un estacionamiento y nuestro templo, pintado de gris con una franja roja. Allí te esperamos para que juntos sigamos compartiendo esta experiencia de fe en Jesucristo. Dios te bendiga.